un momento en el que dejé de leer y entonces este libro que les voy a contar apareció. Y este libro es El océano al final del camino. Yo llevaba pocos meses antes de haber comenzado a leer seriamente, y no solo por que la escuela, el colegio me obligara. Y en un momento no encontré realmente el sentido a seguir leyendo cuando me topé con este libro. Después de leerlo quería leer más. Eh, Creo que por eso este libro tiene un lugar especial en mi vida, no solamente porque me gustó, sino porque me devolvió algo que yo había perdido. Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Lectora del Sur, y este video se trata sobre el libro que me hizo volver a leer, que es El océano al final del camino de Neil Gaiman, que se publicó más o menos en el 2013. Y ahí tenía como 14, 15 años. Es una novela de fantasía, aunque yo al principio, yo lo encontré en la biblioteca de mi colegio, y yo al principio pensé que era un libro de autoayuda o tal vez una novela romántica. El libro se trata sobre la historia de un hombre que regresa a su pueblo natal para asistir a un funeral, donde también visita la granja de su amiga de la infancia, Letty, la granja Hepstock, que estaba cerca de la casa donde él creció. Y es aquí donde comienza él a recordar todo lo vivido en su infancia. Recuerdos que había olvidado, recuerdos extraños, y bueno, recuerdos de esa amistad profunda de la infancia con Letty. Que Letty era una niña que vivía con su madre y su abuela en la granja que les comenté. Y a partir de este momento comienza una aventura que mezcla lo cotidiano con lo fantástico. Y lo que más me gustó es que Neil Gaiman no construye un mundo de fantasía completamente separado de la realidad, sino que la fantasía aparece en cosas comunes en la novela. Y como si el mundo de su infancia tuviera otras reglas, nuevas reglas, no las que los adultos le hubiesen puesto, ¿no? Y yo creo que cuando niño nosotros hemos sentido algo parecido, ¿no? Imaginarse cosas que pasan en la realidad, pero en realidad no son eh, verídicas, ¿no? Eh, Había lugares que nos daban miedo sin saber por qué, algunas personas parecían muy misteriosas, y, y este libro captura muy bien esa sensación. El personaje que más me interesó en este texto fue sin duda Letty Hepstock, que Letty es una niña, pero nunca se siente como un personaje infantil, ¿no? Ella pretende entender muchas cosas que el protagonista no entiende, y conoce algunos secretos del mundo. Nos asusta de la misma manera que el personaje y tiene una valentía realmente muy especial. No porque no tenga miedo, sino que porque actúa incluso a pesar de que las cosas son peligrosas. Y sin duda para mí Letty representa esa clase de personas que conoces, que aparecen en nuestras vidas cuando somos pequeños, y aunque quizás no nos volvamos a ver durante muchos años, siempre dejan una huella enorme en nuestros corazones. Y esas amistades, de repente, después llegan a ser en la adultez, parecen casi mágicas y tienen una compenetración increíble. Eh, este personaje no es un personaje perfecto, el de Letty. Tiene algo misterioso, algo que nunca vamos a llegar a comprender del todo. Y creo que eso hace que ella se permanezca en la memoria de nosotros, de mí especialmente. De hecho, cuando terminé el libro, Letty fue uno de los personajes que me siguió dando vuelta en la cabeza. Me acompañó durante varios días, si no digo semanas. Así que eso. Y el tema que me dejó dando vueltas
a raíz de esta reflexión de ahora del texto fue la memoria. ¿Cómo es que ustedes recuerdan su infancia? ¿Cómo realmente pasaron las cosas, no? O cómo lo reconstruimos con los años. El protagonista vuelve a su pueblo, pero siendo un adulto y descubre cosas que había olvidado, que eran muy importantes. Y eso me hizo darme cuenta de cuántas veces, cuántas experiencias yo desde mi niñez quedaron enterradas ahí, ¿no? Simplemente porque dejamos de pensar en esa experiencia, en esas cosas que pasaron en nuestra niñez. Y a veces somos personas muy diferentes a lo que éramos de niños, ¿no? Pero quizás, tal vez, en alguna parte no sea tan así. Quizás siempre cargamos con los mismos miedos, las mismas heridas no resueltas, ¿no? Y también con las mismas personas que nos hacen sentir seguros. El libro habló mucho de la infancia, y creo que por eso me llegó en ese entonces, eh, pero no de una infancia que se idealiza, sino que habla desde el miedo que sentían los niños y después los adultos entienden el por qué quizás existieron esos miedos. De sentirse siempre pequeños ante un mundo que es realmente gigante para nosotros cuando somos pequeñitos. Y también habla de la necesidad de encontrar a alguien que crea en nosotros, ¿no? Creo que es es una de las razones por las cuales este texto conecta tanto también con los lectores más adultos, porque nos hace recordar cómo nos sentíamos cuando éramos pequeños. No solamente qué es lo que hacíamos o cómo se sentía el mundo, sino que qué sentíamos nosotros en ese entonces. Y respecto a esto, bueno, uno de los momentos que más me marcó sin duda, existen varias cosas, pero me impresionó una escena en concreta que me fue acompañando en la lectura cuando lo leí por primera vez, que es la sensación de que aparentemente lo pequeño sí puede contener un mundo entero, ¿no? Al final el título habla de eso, el océano al final del camino, de cómo un lugar puede parecer insignificante y tiene un significado completamente distinto para una persona y otra. Y eso me hizo reflexionar acerca de mis propios recuerdos de mi infancia. Todos tenemos un lugar así donde una casa, una calle, un árbol, una habitación, cualquier lugar, un rincón, que para cualquiera sería algo común, pero que para nosotros nos permite recordar nuestra esa etapa de la vida. Y creo que el libro hace que esos momentos cotidianos se vuelvan mágicos. Esa es una de las cosas que más recuerdo del libro. Yo lo leí teniendo 15, 16 años. O sea, mi infancia estaba más cerca que ahora, ¿no? Y este libro me hizo, como dije, me hizo pensar en mi propia vida. Como les decía al comienzo, este libro llegó en un momento muy particular, en donde yo estaba empezando no tan solo a descubrirme como adolescente, sino que a descubrir la lectura, lo que me apasionaba o no de leer. Y en ese entonces, como dije, no leía porque me obligaran a leer en mi colegio, sino que lo hacía por gusto, pero tampoco tenía una relación tan fuerte con los libros como lo tengo ahora. Y de alguna manera esta novela me hizo entender que leer no tenía que ser solamente aprender algo, ni tenía por qué terminar un libro, sino si no lo sentía realmente, si no me sentía bien con la historia o si no me llegaba la historia realmente. Pero aquí me hizo volver a imaginar las cosas cuando era pequeña. Y creo que eso fue lo que me devolvió realmente. Me hizo volver a la lectura, esa capacidad de asombrarme por cosas pequeñas. Y después terminé buscando muchos libros en las bibliotecas del colegio, que era mi única fuente en ese entonces de libros en donde yo podía encontrar refugio quizás. Porque al final los libros son un refugio
para mí son un refugio. Entonces, yo quería volver a sentir esa seguridad con los libros y mirando hacia atrás, cuando quería hacer este video o quería hacer un nuevo video, me di cuenta de que este fue un libro esencial en mi vida, que quería que hablar sobre él, hablarles a la cámara sobre él. Quizás este libro les ayude a ustedes igual si es que lo quieren leer. No es muy famoso realmente. Hay otros libros que son famosos hoy día de distintas temáticas, pero con los años he leído bastantes libros que han sido mejores, más complejos, algunos no los he terminado, que también está bien, ¿no? Porque hay libros que admiramos y otros libros que nos cambian. Y a mí, este fue uno de los que me cambió mi perspectiva, la vida también. Y bueno, ¿por qué deberían leerlo ustedes? Digamos, casi al final, ¿no? Yo recomendaría este libro, El océano al final del camino, a quienes disfrutan de estas historias de fantasía, pero estas que no dependen solamente de una guerra, de batallas, sino de mundos completamente distintos. Es un libro muy corto, se lee con mucha facilidad, en un fin de semana se puede leer, pero no creo que sea un libro que se olvide rápidamente. Y eso es lo ideal para mí de los libros, que no los olvides. Yo que tengo muy poca memoria. Es ideal que te gusten esas historias sobre la infancia, la memoria y esos límites entre lo que es real y lo que imaginamos. También creo que puede ser un excelente libro para empezar a leer después de mucho tiempo. Se los recomiendo. Si es que alguien que no lee, ve este video. Y quizás, también lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Porque este libro fue lo que me hizo volver a leer, justamente. Un libro que me recordó que quería seguir leyendo y no porque podría de él tener respuestas, sino porque me hice preguntas a raíz de todo lo que pasaba en el texto. Porque a veces los libros no son aquellos que nos hacen reflexionar o nos enseñan algo relevante, importante, sino que, como los clásicos, ¿no? Aquellos que cambian la literatura. También son aquellos que nos hacen cuestionarnos, pero con los años he aprendido que es importante aquellos que llegan a ese momento exacto. Quizás no sean los mejores que vamos a leer, quizás no los leyéramos en otro momento también, o nos gustaría un poco menos, pero siempre llegan cuando los necesitamos. Y para mí, este texto, que es El océano al final del camino, fue uno de esos libros. No solamente porque me gustó, no solamente porque me hizo pensar, sino porque había algo, bueno, porque me volvió algo que era lo que yo había perdido, las ganas de leer. Y creo que eso en los libros hay que buscar hoy en día, ¿no? Eh, y este marcó mi vida, sin duda, recapitulando todos los textos que yo he leído, que, bueno, si bien no son muchísimos, pero son los suficientes para poder analizar todo y poder aprender un poco de todos y de mi vida. Porque antes de que este sea una novela de fantasía, antes de ser incluso el libro de Neil Gaiman, eh, antes de ser también un libro de la infancia, para mí fue lo que me hizo volver a leer y es importante. Y quizás todos tenemos un libro así. Si tienen un libro así, por favor, comenten para también leerlos, ¿no? O para hacer un feedback y para crear, digamos, una comunidad en la que podamos ayudarnos unos a otros a darnos ese impulso de volver a leer. Así que este libro llegó justo cuando lo necesité. Así que, bueno, me volvió las ganas de leer con ese libro en ese entonces, cuando era más pequeña. Así que eso, espero le haya gustado este video. No es tan largo, es más corto, pero sin duda importante, muy importante para mí. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Si les gustó este contenido, hay más,
creo que hay 4 o 5 videos más de distintas cosas. Análisis de personaje, hay uno de astroliteratura, hay otros, los que hablo el primero fue de Frankenstein, así que también lo pueden ir a ver. Así que si les gustó el contenido, compartan, comenten, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.